¿Alguna vez has visto una bola de fuego cruzando el cielo en silencio? Muchos dicen que no es una estrella fugaz, sino una bruja buscando su próxima víctima. Desde hace siglos, las historias sobre ellas se han mantenido vivas, susurradas entre los muros de los pueblos y escondidas en las noches sin luna. Nadie sabe con certeza cuándo comenzaron, pero todos, en algún rincón de su memoria, guardan una historia que los hace dudar. Dicen que aparecen cuando el viento cambia, cuando los perros aúllan sin razón y las sombras parecen moverse solas. Que pueden transformarse, adoptar formas humanas durante el día y volar convertidas en bolas fuego cuando cae la oscuridad. Algunos aseguran haberlas visto posarse sobre los tejados, rasguñando las tejas como si buscaran entrar. Otros cuentan que las han sentido cerca, observándolos desde los árboles, con ojos tan negros que parecen devorar la luz. Pero, ¿qué son realmente las brujas? ¿Espíritus antiguos que aún caminan entre nosotros? ¿O simples leyendas creadas por el miedo? Hoy te contaré lo que pocos se atreven a decir. Historias que no aparecen en los libros, relatos que se repiten generación tras generación, como advertencias veladas. Quédate hasta el final, porque descubrirás las señales que podrían revelar si una de ellas aún ronda cerca de ti. Y antes de continuar, escribe en los comentarios: sí, estoy listo, porque una vez que escuches lo que voy a contarte, ya no habrá marcha atrás. Dicen que el miedo a las brujas nació mucho antes de que existiera la palabra bruja. En tiempos antiguos, cuando la ciencia no podía explicar los misterios del cuerpo ni del alma, existían mujeres que sabían demasiado. Conocían las plantas que curaban y las raíces que dormían el dolor. Sabían detener una fiebre, aliviar el llanto de un niño o provocar sueños imposibles. La gente acudía a ellas con respeto, pero también con miedo. Porque donde hay poder, siempre hay sospecha. Con el paso de los siglos, esas mujeres fueron llamadas de muchas formas: parteras, curanderas, sanadoras, chamanas. Hasta que un día, la palabra cambió. La noche comenzó a envolver sus nombres. El fuego, símbolo de purificación, se convirtió en su condena. Las llamas que antes usaban para sanar, ardieron para destruirlas, a pesar de que a veces se manifiestan como bolas de fuego en los cerros, pueblos y bosques. ¿Es contradictorio, no lo crees? El miedo se propagó como una sombra, viajando de pueblo en pueblo, de boca en boca. Y aunque el tiempo ha pasado, aún hay lugares donde el silencio se rompe con historias susurradas. En las montañas, algunos aseguran que todavía se oyen cánticos en las madrugadas sin luna. Que el fuego aparece solo, danzando sobre la hierba mojada. Porque el miedo no muere. Solo cambia de forma. Y si alguna vez creíste que las brujas eran solo un mito, tal vez deberías mirar al cielo la próxima vez que veas una bola de fuego cruzar la oscuridad. Dicen que cuando una bruja anda cerca, la noche cambia. El aire se vuelve más denso, y los sonidos del mundo parecen apagarse. No hace falta verla para saber que está ahí. Solo hay que escuchar. Todo comienza con una señal. Una bola de fuego que cruza el cielo, como si vigilara desde lo alto. O podría atravesar el bosque. Muchos creen que son estrellas fugaces, pero los campesinos saben la verdad: no es una luz. Es una bruja viajando entre mundos, quizás entre dimensiones. Esferas de fuego que quizá no son fuego, solo son la percepción de quienes las ven. Otras veces, las señales aparecen más cerca. Rasguños en el techo, justo cuando la medianoche parte el silencio. Garras invisibles como de aves grandes y negras que arañan las tejas, buscando un hueco por donde colarse. Algunos han jurado escuchar pasos sobre sus casas, pasos ligeros o pesados, pero con la intención de algo que no pertenece a este mundo. Y luego están los gritos. Aullidos arrastrados por el viento, voces que no son humanas y que parecen venir de todas partes y de ninguna. Dicen que son las brujas llamándose entre sí, comunicándose a través del aire.
Y cuando los animales comienzan a comportarse de forma extraña, cuando un gallo canta a la hora equivocada o los perros lloran mirando al vacío, es mejor no salir. Porque ellas ya están cerca. Estas señales han sido contadas generación tras generación, como advertencias que pocos se atreven a ignorar. Y si alguna vez, en medio de la noche, ves una bola de fuego cruzar el cielo, no pidas un deseo. Mejor corre. En los pueblos más antiguos, donde la niebla baja cada tarde y el silencio parece esconder secretos, todavía se murmura que las brujas no se fueron. Que siguen entre nosotros. Las historias cambian de lugar, pero todas suenan parecidas. Vecinas que desaparecen al caer la noche, ancianas que salen a recoger hierbas y regresan al amanecer, con una mirada distinta, más fría. Algunos dicen que las reconocen por sus ojos, reflejan un brillo rojizo cuando la luna está llena. Un campesino contó haber escuchado en el techo de su casa algo parecido a una ave, decía que se escuchaban pasos de una persona pero que a veces parecían los pasos de unas garras. Fuera lo que fuera era algo que estaba posado sobre el tejado de su casa. Las tejas crujían como si algo quisiera entrar, parecía que se balanceaba lentamente, como si olfateara buscando una presa. Cuando él salió con una linterna, no encontró a nadie, solo unas cuantas marcas profundas sobre la lámina del techo, como si algo con garras hubiera pasado por allí. En otro pueblo, un niño juró que una anciana lo miraba cada noche desde una rama alta de un árbol frente a su ventana. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y cuando su madre corrió a ver, no encontró nada, solo un olor a azufre flotando en el aire. Los mayores aseguran que las brujas viven entre la gente común. Van al mercado, saludan, sonríen, pero cuando llega la oscuridad, cambian. Se ha dicho que ninguna bruja nace si no ha hecho un pacto. Un juramento sellado bajo la luna, cuando el bosque entero parece contener la respiración. Allí, en medio del silencio, ofrecen algo más valioso que la vida. Su alma. Los antiguos contaban que, tras el pacto, una marca aparecía en su piel. Alguna verruga o lunares que no se lastimaban al pincharse, las más visibles son quemaduras o cortadas. Esas eran las marcas del mal, el sello que las unía para siempre con las fuerzas que habitaban en la sombra. Desde entonces, su poder crecía, podían provocar enfermedades sin tocar a nadie, romper cosechas enteras con solo mirar el cielo, o atar corazones con palabras que el viento nunca repite. Habían quienes juraban que podían hacer que un hombre se enamorara hasta enloquecer, y luego dejarlo vacío, como si su alma se hubiera ido detrás de ellas. Una anciana del pueblo decía que si una bruja te miraba directamente a los ojos, no debías pestañear. Porque si lo hacías, ella ya sabría tu miedo. Y el miedo, para ellas, es alimento. Algunas noches, los perros aúllan sin razón, las velas se apagan solas, y el aire se vuelve espeso. Es entonces cuando se susurran que en algún lugar, una bruja está renovando su pacto. Y que, cada vez que lo hace, una nueva maldición cae sobre alguien que ni siquiera sabe que ha sido elegido. En los pueblos donde el viento silba entre los árboles y el silencio pesa más que la oscuridad, hay noches que nadie olvida. Las llaman las noches del fuego. Las abuelas siempre advertían. Y no eran solo palabras. Cuentan que un joven, incrédulo, decidió una noche averiguar qué era aquella luz que cruzaba el cielo. Tomó su linterna y salió al campo. Los vecinos lo vieron alejarse entre el bosque, y minutos después, una risa aguda, una risa que no era humana, resonó entre los árboles. Al día siguiente, lo encontraron lejos del pueblo, los ojos abiertos, la mirada fija en el vacío, como si hubiera visto algo que la mente no puede soportar. Otros dicen que esas bolas de fuego no son otra cosa que brujas viajando a veces a gran velocidad, deslizándose por el aire, para no ser vistas por los ojos de los hombres.
que cada estela y chispa que dejan en el cielo o en los bosques es un alma perdida o una promesa cumplida a la oscuridad. Durante siglos, la humanidad creyó que podía erradicar el mal con fuego, que bastaba una hoguera para purificar aquello que no comprendía. Así comenzó la cacería. En las plazas de los pueblos, entre gritos y rezos, cientos de mujeres fueron acusadas de brujería. Algunas por envidia, otras por miedo. Y otras, quizás, porque realmente sabían demasiado. Las amarraban a un poste, las rociaban con aceite, y mientras las llamas las devoraban, los testigos decían que no gritaban. Que algunas incluso reían. Una risa baja, perturbadora, como si supieran que el fuego no era el final, sino el comienzo de algo más oscuro. Otras sí gritaban a voz en cuello maldiciones a quienes las condenaban. Los sacerdotes decían que sus almas serían purificadas. Pero en las noches siguientes, el humo que salía de las cenizas formaba figuras en el aire, sombras con ojos que brillaban entre las brasas. Y los cuervos, siempre los cuervos, regresaban al amanecer, posándose sobre los restos todavía tibios. Con el tiempo, los pueblos se convencieron de que el fuego no las destruyó, solo las transformó. Que aquellas que murieron en las llamas, regresaron de otra forma, en cuerpos nuevos, con nombres distintos, con poderes para convertirse en animales como gatos, cerdos, aves negras, seres raros, eran como híbridos. Como una unión entre humanos y animales, pero con la misma mirada que hiela la sangre. Cuando el viento sopla sobre los tejados y rasga las tejas, no es el clima, sino aves negras. Son las brujas. El tiempo ha querido borrar sus nombres, cubrir sus huellas bajo capas de olvido y polvo, pero la oscuridad tiene memoria. Y en las noches en que la luna se alza grande y roja, todo parece recordarlas. Las historias, dicen, que siguen ahí, entre los árboles, en los caminos donde nadie pasa, en las casas donde las velas se apagan solas. Algunas protegen lo que aman, otras solo disfrutan del terror que provocan. Pero todas comparten algo en común, nunca desaparecen. Porque el mal no se destruye. Solo se disfraza, se esconde detrás de rostros nuevos, detrás de animales, de voces amables, de sonrisas que no alcanzan los ojos. Y mientras el mundo olvida, ellas esperan. Esperan el momento exacto para volver a caminar entre nosotros, sin fuego, sin miedo, sin culpa. Y si alguna noche ves una bola de fuego moviéndose como si te observara, solo guarda silencio. Y recuerda, las brujas nunca se fueron, solo aprendieron a no ser vistas.